Bienvenidos a un nuevo programa Contrastes, desde el estudio de televisión de la UES. Soy Katherine Calero, periodista y docente de la Facultad de Comunicación. Estaré a cargo de esta edición bajo el título Venezuela, frustración permanente, en la que analizaremos la situación actual que viven los venezolanos. Para ello presentamos a nuestros invitados. Desde España tenemos a Alfredo Keller, comunicador social, investigador de opinión pública, analista y consultor político en Latinoamérica. Nos acompaña en el estudio de televisión Henry Cucalón, asambleísta nacional, máster en Derecho Administrativo y profesor invitado de la UES. También en el estudio de televisión se encuentra Irene Vélez, profesora a tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la UES, máster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional, analista y consultora política. Empezamos. Venezuela va de crisis en crisis. Es más bien una crisis interminable. El régimen de Maduro se consolida más, pero no encuentra salidas al encarecimiento acelerado de la vida, a la carencia de bienes de primera necesidad que están llevando a la muerte a millares de venezolanos, a la falta de seguridad para sus ciudadanos. Por otro lado, la oposición se sigue dividiendo, no comparte agendas y la población está desamparada, más desamparada que nunca. Y nos preguntamos, ¿cómo ha podido pasar todo esto? Después de la caída de la dictadura militar del exteniente coronel Marco Pérez Jiménez en 1958, Venezuela se convirtió en una democracia modelo para la región. ¿Cómo pudo pasar de ser democracia a volverse una dictadura? Alfredo, bienvenido nuevamente. Usted ha vivido de forma personal al régimen de Maduro. Trabajó incluso con la oposición tratando de reconfigurar la realidad nacional. Venezuela es el país con mayor reservas de petróleo en Latinoamérica y al mismo tiempo el más pobre de la región. ¿Es Venezuela un estado fallido? Podemos entender el desgaste venezolano como la conversión de una democracia liberal a una dictadura producto del socialismo del siglo XXI? Porque si por Estado nos referimos a la nación venezolana, yo diría que no es un Estado fallido, y voy a decir por qué. Pero si nos referimos al régimen que conocemos todos, que comenzó con Hugo Chávez, sí, desde luego, es absolutamente fallido. ¿Y por qué es absolutamente fallido? En primer lugar, porque el objetivo del socialismo venezolano, de Chávez y de Maduro, de tomar el control hegemónico en el país, ha destruido, entre otras cosas, la institucionalidad del país. Todo está bajo control del poder, del régimen. Después, ha fracasado el modelo social comunista. Aquel cuento de la igualdad, el cuento de la honestidad, el cuento de la redistribución bajo justicia social, es todo mentira. Absolutamente mentira. Nunca un país de América Latina había caído tan estrepitosamente en la miseria como en la aplicación de las políticas del socialismo del siglo XXI. Se han perdido los balances democráticos, los checks and balances. No hay manera de corregir o compensar el poder hegemónico del poder, puesto que no hay medios de comunicación libres, no hay instituciones a través de las cuales se pueda contraponer las políticas públicas, no hay un debate público, la población está secuestrada comunicacionalmente y por tanto solamente escucha la voz del amo, la voz del poder, y no hay manera de compensar esto ni siquiera visitando casa por casa a la población, porque está la amenaza de la violencia ejercida por el poder. Se ha perdido el tono ético-moral de la sociedad. No es solamente las políticas anticorrupción o que la corrupción se ha adueñado del país, como se ha adueñado. En parte, la única manera de sobrevivir es delinquiendo y por consecuencia se ha convertido en un país sin norma y sin ley.
este régimen fallido, ha arruinado la economía del país. Ha hecho varias cosas que son insoportables para el mantenimiento económico sano de la sociedad. Ha arrinconado, acosado y derribado la propiedad privada por la vía de expropiaciones, por la vía de acosos, por la vía de incluso de delincuencia organizada y empujada desde el Estado, con lo cual se ha destruido el aparato productivo. Y una corrupción que algunos calculan hasta en 800.000 millones de dólares robados del erario público. Se ha convertido en un país dominado por el crimen, por bandas armadas por el propio Estado. Estamos cansados de ver videos y fotografías, porque desde luego ya no vamos a esos sitios por riesgo, pero las barriadas marginales de Caracas están llenas de bandas armadas con fusiles, granadas, ametralladoras, entregadas por el Estado, con la excusa que de esa manera se crean zonas de paz. Y para Mañapa no hay una alternativa visible de poder en Venezuela. A pesar de que la oposición ha hecho absolutamente de todo, salvo ir a la guerra, no se ve una fuerza capaz de modificar este estatus. Así que el régimen es un régimen fallido. Pero ¿por qué la nación no lo es? Y no lo es por varias razones. En primer lugar, porque a través de estudios de opinión pública que he hecho, he podido demostrar que en la medida en que ha venido avanzando ese socialismo del siglo XXI en Venezuela, los venezolanos han venido adquiriendo conciencia de la revalorización de la democracia, de las libertades, por ejemplo, de la propiedad privada, del esfuerzo del trabajo, que eran valores que se habían diluido con el chavismo. Y hoy en día, estas cifras de apoyo a la empresa privada, a las libertades públicas, a la democracia, son cercanas o pasan del 80% de la población. Esto es una revalorización importantísima que habla muy bien del venezolano. Gracias, Alfredo, por esta primera aportación. Asambleísta Cucalón, la llegada al poder por elecciones libres del exteniente coronel Hugo Chávez a finales de los años 90 llegó en un contexto de desencanto por la democracia. ¿Existe ese trasfondo en los países de la región? El hecho del alto número de candidatos en los países que se preparan para celebrar elecciones, la recurrencia al marketing, más el peso de la imagen y los planes de gobierno, ¿no forma parte de ese desencanto con la democracia? Chávez es la consecuencia de una espiral que comenzó años antes con el Caracazo, donde hubieron profundas también desigualdades y las sociedades se expresan en un momento a través del voto. Pese a que el origen puede ser democrático, como lo fue en el caso de Chávez, su ejercicio evidentemente no lo fue y no lo es. Y ahí yo complemento, más que Estado, es el modelo fallido del socialismo del siglo XXI que se resume en un término, el castrochavismo. Esa versión colectivista, fabricante de miseria, que desde el Estado lo ha propagado y que ha hecho que la hermana República de Venezuela tenga el 87% de índice de pobreza. Los países latinoamericanos, muy adeptos según nuestra historia, por eso somos hermanos al populismo, hemos tenido también esos fenómenos. El problema es que en el ejercicio venezolano, lamentablemente se ha unido un descalabro económico con el desbarajuste político que crea casi una dictadura, algunos llaman una narcodictadura en ejercicio, que no sería posible sin la complicidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. En nuestro caso, por citar un ejemplo, fruto del fenómeno y los problemas en los años 90 y la crisis bancaria,
irrumpió, por ejemplo, el coronel Lucio Gutiérrez, un outsider hasta cierto punto, producto asimismo del golpe de Estado de enero del 2000. Fue presidente elegido el año 2002. Pero el Ecuador, con su precaria institucionalidad, aún así, nunca ha permitido la consolidación de ningún tipo de modelo en esa vía. Ya analizaremos en algún momento qué fue lo que pasó con el correísmo. En el caso venezolano, es un caso apremiante. Coincido también con lo que manifestaron, no puede ser Estado porque uno de los componentes del Estado es el pueblo y el pueblo no puede ser fallido, el pueblo es esperanza y nosotros tenemos que estar enfocados en ello, en un país donde hay millones de ciudadanos que han tenido que emigrar por pasar hambre. Parte de los problemas que se está viviendo y que yo creo debería ser el tema de la solución es que al comprender que se está viviendo una dictadura en Venezuela y que los procesos democráticos generan desconfianza absoluta, el remedio es más democracia. No sé si se han fijado a lo largo de estos años, ha habido momentos en que la oposición venezolana no se ha presentado, otros que se han presentado y han perdido por poco con muchísimas sospechas de fraude, como fue en el caso de Capriles, o cuando ganaron las elecciones parlamentarias en el año 2015. No me gusta mucho ese tema justificado y lo entiendo hasta cierto punto de rehuir al compromiso electoral. Eso es darle mucho más fácil el tema al presidente o en este caso al dictador Maduro, que es un fiasco total. Reitero, la debacle económica arrastra a la política, porque problemas en nuestras precarias democracias tenemos todos, pero cuando se juntan las dos, y usted ve que en Venezuela hay una hiperinflación calculada en millones, una economía dependiente totalmente del petróleo, que es el 95% de sus exportaciones, que desde el 2014 los precios están totalmente en ascuas. Si usted suma los índices de criminalidad alarmantes, porque no hay separación de funciones, la justicia no sirve para nada, sino que es adepta al poder político reinante. Un país aislado internacionalmente, que solo depende de las dádivas que pueda Rusia o Irán, como lo han señalado, que no tiene legitimidad alguna y que en el caso de Maduro ni siquiera tiene las características que llevaron a Chávez al poder, que son unas distintas a las de su ejercicio, hacen lamentablemente una situación compleja, de la cual nosotros, los países latinoamericanos y Ecuador en particular, no solamente queremos verla como espejo, sino que también tenemos que preocuparnos de que eso no se replique ni que se continúe. Gracias, asambleísta. Irene, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, ¿es exportable este modelo a otros países de la región, como advertía el ex canciller mexicano Jorge Castañeda ya en el año 2006? Hola, Catherine. Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que esta pregunta ya la pudimos responder en este programa. La exportación no es algo que es posible, es algo que ya se dio, es algo que en relaciones internacionales es una constante cuando tienes un poder considerable que busca tener y garantizar su supervivencia al ampliar su área de influencia. Eso es algo que hemos visto a partir del denominado régimen chavista castrista, desde dónde empieza hasta dónde empieza a lograr traspasar fronteras. ¿Por qué en Latinoamérica se puede dar de manera específica esta exportación del socialismo del siglo XXI? Es por justamente lo que se mencionaba, somos países hermanos. ¿Y por qué somos países hermanos? Por las similitudes que hemos tenido. Hemos tenido un proceso de independencia muy parecido, hemos tenido inicios como república muy similares. Nuestra situación actual en torno a la democracia y a la incipiente institucionalización se mantiene. Entonces, si tenemos una región con características similares, es normal que un modelo que funciona o no funcionó, pero que al menos sí tuvo acogida dentro de un Estado, se pueda replicar en los otros. De ahí a que tengan las mismas consecuencias, eso está por verse, porque al final del día cada uno tiene condiciones muy particulares. Por ejemplo, aquí en Ecuador, no sé si podríamos ver este matrimonio entre las Fuerzas Armadas y el presidente electo, cosa que en Venezuela ha sido lo que ha llamado la atención por encima de la región.
pero que el modelo es exportable. La Unión Soviética ya lo mostró, Venezuela lo ha mostrado ahora, es exportable y lo ha sido. Gracias, Irene. El 30 de abril del 2019 se llevó a cabo la fallida Operación Libertad. El autoproclamado presidente Juan Guaidó instó al levantamiento militar, pero conforme pasaban las horas quedó en evidencia que los militares involucrados eran pocos y con nulo poder de fuego. La confianza en que el derrumbe económico haría crujir las bases del apoyo político militar del chavismo se mostró nuevamente excesiva. Hoy, $1 equivale a casi 1,5 millones de bolívares venezolanos. El sueldo básico en Venezuela no llega a los $4. Alfredo, desde su análisis, ¿podría respondernos la pregunta que toda una región se hace? ¿Por qué el apoyo militar al régimen no es tan valiente? ¿Cómo Chávez y actualmente Maduro controlan a los militares? Sí, bueno, no hay que olvidar que Chávez era militar. Y él creó un concepto de poder cívico-militar, donde el cívico era lo que quedaba y lo que él pudo armar de un partido comunista civil con el apoyo militar. Y para lograrlo produjo varias cosas. En primer lugar, le transfirió a las fuerzas militares poder económico y le fue dando una serie de privilegios y una serie de negocios que terminó siendo una gran corruptela, pero las fuerzas militares son dueñas de la mitad del país. El otro aspecto que hizo fue darles muchos juguetes bélicos. Entonces compró aviones, compró barcos, compró misiles, compró nuevos fusiles, compró un montón de juguetes con los cuales entretuvo a los militares. Y en tercer lugar, creó un aparato de inteligencia feroz basado en el apoyo que le da el G2 cubano, a través del cual la capacidad de represalia es terrible. En este momento hay más de 200 militares presos y otros tantos fugados que se han ido del país por los caminos verdes, con lo cual el ejercicio del poder militar es tremendamente poderoso, tiene mucho poder. Así que pretender que esto que les permite sobrevivir económicamente en una situación de desastre económico colectivo es un gran y poderosa razón para mantener su lealtad o su apoyo al régimen, porque realmente es un régimen militar de izquierda, radical, sí, pero de militar. Y hay una tercera razón, que es la impunidad que tienen los militares frente a las tropelías, las represalias y la delincuencia organizada, que significa ponerle mano a cuanta operación económica hay en el país. Entonces, esa es la razón del apoyo militar y esa es la razón en base básica de por qué los militares no pueden rebelarse. Tienen al G2 pegado encima, de tal manera de que es imposible actuar a la libre o conspirar contra el régimen. Muchísimas gracias, Alfredo. Pese a la peor crisis de la historia del país, la oposición venezolana no encuentra la forma de apartar del poder a Nicolás Maduro. Aquí las declaraciones de otro líder político venezolano, que corrió 2 veces por la presidencia tratando de derrocar al chavismo. Entonces la unidad sí, pero con un propósito. Sin falsedades, sin fantasía. Nosotros no podemos seguir jugando a hacer gobierno en Internet. No se puede seguir obviando la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Quién está en el poder? Usurpándolo. ¿Pero quién está en el poder? ¿Maduro?
Asambleísta Cucalón, ¿por qué el fracaso permanente de la oposición, que siempre ha terminado facilitando el éxito de Chávez y ahora de Maduro? No creo que haya sido necesariamente permanente. Hace unos minutos repasaba que hubieron grandes jornadas democráticas a nivel del Congreso también y de lo que ha señalado Capriles, a quien tuve la oportunidad de conocer en una visita a Venezuela en el año 2016. Y ojalá que ese liderazgo se mantenga. Como todo proceso político, ha habido diferencias entre estas fuerzas también de la oposición. Y hay que recordar que estos ya no son líderes electorales cualquiera. Es enfrentarse ante un modelo que es el Estado mismo, un proyecto político que tiene las Fuerzas Armadas de por medio. Entonces es un rival sumamente complejo. No es como cuando uno se enfrenta en leyes electorales democráticas normales. Creemos que todos estamos aprendiendo esto. Vimos con muchísima fe cómo Guaidó, presidente de la Asamblea Venezolana, fue nombrado presidente interino en la práctica y comenzó a liderar este proceso con gran reconocimiento a nivel mundial. Pero a lo mejor faltó lo que Capriles estaba señalando, más calle y menos internet, porque aquí tiene que haber una simbiosis entre todo, es una suma, un conjunto de acciones para poder terminar con este régimen de carácter dictatorial, que entendiendo lo que sucede en toda América Latina y en especial en Venezuela, tiene muchos factores en común. Hemos escuchado la explicación del porqué del militarismo dependiente, tomando en cuenta que Chávez fue militar, formó logias para tomarse el poder en algún momento, del cual el Caracazo fue el pretexto. Tengamos como antecedente histórico el militarismo que hay en la región andina, desde Bolívar a la cabeza en la intervención de la política, por citar un ejemplo. La misma Venezuela, con los ejemplos de Juan Vicente Gómez, de Pérez Jiménez, o sea, está muy arraigado el caudillismo, y en ese caso el caudillismo no necesariamente ilustrado, como el de nosotros, el de Blasco Ibarra, sino un caudillismo militar. Y en este caso, un caudillismo que no cree en la democracia, no es ni siquiera lista blanca, no cree en la democracia, tiene vínculos con el narcotráfico, son los que realmente gobiernan a través del títere que tienen de presidente, que es Maduro, y que se les hace muy difícil abandonar el poder. No las charreteras, no, abandonar la impunidad, porque saben que no es que van a dejar sus puestos en el poder, sino que la gran mayoría deberían terminar en la cárcel. Por eso es que se hace mucho más complejo, insisto, el relevo democrático de esto aquí. Si usted le suma también que pese a todas estas características que hemos señalado, de crisis económica sin precedentes en el mundo, más modelo político fallido y criminal, es que todavía hay un sector de la población que todavía cree y es leal a esas manifestaciones y ese ejercicio político, y que las críticas que uno tiene son hacia sus cabezas, hacia sus representantes políticos, no hacia el pueblo, que es lamentablemente una de las costumbres que tenemos en toda América Latina, de repudiar al elector y no al que representa, por así decir. Entonces, como todavía tienen una base popular que existe, no digo que sea mayoritaria, pero existe, a diferencia de los otros procesos cuando se han caído presidentes o cuando los militares han abandonado a los presidentes que están en desgracia, aquí son militantes, como decía Alfredo, están armados, lo cual es peligrosísimo, y es una chispa para los conatos que ha habido en estos años, principalmente en la última década, de lo que puede ser, lo que ahorita no es declarada, pero puede ser una guerra civil prácticamente declarada, que es lo que queremos evitar, más baños de sangre en Venezuela. Gracias, asambleísta. Ante las declaraciones de Enrique Capriles, es evidente la división en la oposición. Alfredo, usted que ha trabajado como asesor de la Mesa de la Unidad, ¿considera que estamos ante un político que encuentra la posibilidad de volver a liderar la oposición o ante un líder realista que busca la mejor estrategia para culminar con el régimen chavista? Bueno, esta pregunta, caramba. Tengo que comenzar por recordar que la oposición es el 85% de la población venezolana, que están en contra del régimen. Pero esta oposición se divide en tres. En primer lugar, por su notoriedad, está
es el 25% aproximadamente de la población opositora, son los que respaldan al llamado G4. G4 por grupo de los 4 principales partidos de las elecciones del 2015, que son Voluntad Popular, Guaidó, por ejemplo, o Leopoldo López, está Primero Justicia, está Acción Democrática y está Un Nuevo Tiempo. Una curiosidad solamente, esos 4 partidos son miembros de la Internacional Socialista, lo cual ya de entrada hace que el apoyo sea solo del 25% popular. Hay un segundo 25% que es conservadora y su líder es María Corina Machado, con una gran fuerza de persuasión pero poca de movilización. Entonces queda un 50% de población opositora que no tiene liderazgo, que no tiene referente institucional, que no responde a nadie y cuyo único objetivo es salir del régimen chavista de Maduro. Es todo lo que quieren. Entonces, ¿quién es Capriles? Capriles ni siquiera es un miembro notorio hoy en día del G4. Es un miembro disidente del G4. No sigue las líneas del G4. Va por su propia cuenta. Capriles, hoy en día, lamento decirlo, porque también es amigo mío, no tiene respaldo popular, tiene una mala imagen, básicamente porque no dio la batalla en las elecciones que le robó Maduro, porque Maduro se las robó, y se retiró, y eso frustró a todo el mundo. Lo que el ciudadano quiere, ese 50%, es salir de Maduro por cualquier medio, no importa cuál, con tal de salir del régimen. Y lo que ha vivido es una sucesión reiterada de frustraciones, de promesas incumplidas y de falsedad en el discurso. Y esto es lo que no se le perdona ni a Capriles, ni a Leopoldo López, ni al propio Guaidó. Entonces, el problema de la oposición venezolana es que ha perdido la credibilidad en sus líderes y que no tiene referentes institucionales sobre los cuales articular una oposición realmente comprometida. Además, es evidente que la oposición no perdona las incoherencias y las inconsistencias en sus líderes. No puede ser que Guaidó el año pasado, o antepasado mejor, asume el poder, digamos, poder institucional de presidente interino con la promesa de una especie de mantra que consistía en salir de la usurpación de Maduro, número 1. 2, pasar a un gobierno de transición que reorganizara la institucionalidad mínima para actuar en democracia. Y 3, unas elecciones libres. Bueno, ha pasado el tiempo y como el primer punto nunca se cumplió, nunca se logró, entonces no estamos en capacidad de crear un gobierno de transición y entonces la oferta actual es negociar para hacer elecciones libres. Pero todas las negociaciones que se han hecho hasta ahora han sido evidentemente en favor del régimen. O el régimen los ha utilizado en las negociaciones para fortalecerse y legitimarse. Y de esa manera entonces la oposición está entrampada en su propia esencia, no es capaz de actuar. Y debo decir que es que la oposición ha hecho absolutamente de todo. Las mayores manifestaciones de América Latina han pateado las calles caraqueñas y de todas las ciudades de Venezuela.
Se ha hecho de todo, se ha negociado, se ha aceptado la intermediación de países extraños como Noruega, por ejemplo. Se ha incluso llegado a la violencia callejera y hemos recordado cómo la Guardia Nacional venezolana atacaba a los jóvenes y los mataba. Todo esto se ha hecho y sin embargo ahí sigue incólume el régimen por su apoyo militar. Gracias, Alfredo. Irene, Venezuela es descrita por los propios venezolanos como un país que no toca fondo. El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, el padre Francisco José Virtuoso, afirmó: no podemos conformarnos con sobrevivir, con ver partir a nuestros jóvenes. Y sin embargo, pareciera que eso es precisamente lo que están haciendo, sobrevivir. ¿Cómo se ha despojado a los venezolanos de su impulso de vida? Creo que la población venezolana, así como lo explicaba Alfredo y como se ha tocado ya en esta sesión, está consciente de las dificultades que tiene la oposición y está consciente que Maduro en el poder y progreso equivale a una antítesis. Por más de que existan tal vez ciertas reformas, se ha hablado acerca de una pequeña mejora económica en los últimos, bueno, y muy leve en los últimos meses, como consecuencia incluso de las sanciones económicas. Sin embargo, es evidente que sin cambio de régimen no va a haber progreso. Sin cambio de régimen van a continuar con la hiperinflación. Sin cambio de régimen, la institucionalidad no va a tener cabida dentro del país. Entonces, tenemos una población que ya lo ha dado todo, como lo hemos explicado. Les han pedido que salgan a las calles, han salido a las calles. Les han pedido que entreguen a sus jóvenes en la lucha. Los jóvenes han entregado muchas veces su vida en la lucha. Entonces, ¿qué les queda ante un país donde el salario básico son $4 o no llega a $4 y la oposición hasta este momento o se encuentra dividida o simplemente el panorama es tan complicado que no tienen mayor capacidad de actuación? Les queda o entrar a la delincuencia, como se expuso al principio, o les queda migrar. Entonces, no es que ya no se buscan mejores días, no es que les han quitado el espíritu, porque si no, no habría migración dentro del país. Lo que le han quitado es la esperanza en el país en sí. No hay manera de proyectarse cuando uno tiene una moneda más fuerte, por ejemplo, como la del dólar. Esto permite proyectar, esto permite tener una confianza, de saber más o menos, tener cierta estabilidad en cuánto va a ser tu moneda y cuánto puedes proyectarte. ¿Cómo uno puede, por ejemplo, empezar un negocio, empezar un emprendimiento en un país donde un día la moneda vale esto y el día siguiente la devaluación es abismal? Entonces, la capacidad de proyección ha sido aniquilada y no hay una esperanza cerca de cambio de régimen, que es lo que va a imposibilitar un cambio efectivo. ¿Qué vendría después? ¿Qué sería tocar fondo? ¿Qué sería tocar fondo? Espero no tenerlo que ver realmente. ¿Qué sería tocar fondo? Tocar fondo, creo yo, fuera ver a los venezolanos entrar en esa filosofía de que ya nada nos sorprende, de ya nada nos motiva, ya nada nos prende. Eso sería que ellos, yo creo que eso es tocar fondo, que se acostumbren de alguna forma a que así son las cosas y así se van a mantener. Muchísimas gracias, Irene. Henry, María Corina Machado, líder opositora, afirma que Cuba es el soporte de la dictadura de Maduro a través de sus servicios de inteligencia, capacitación de cuadros, desestructuración de las Fuerzas Armadas, conformación de batallones de asalto. ¿Qué opina de esto? ¿Cuál debería ser la política de los estados democráticos frente a Cuba? Sin duda alguna, Cuba tiene una enorme influencia en Venezuela. De hecho, es su principal cliente, si es que cabe la palabra, por los recursos que tenía Venezuela, más allá que ahorita está en esta profunda crisis, pero que el gobierno venezolano ha preferido dejar morir de hambre a su pueblo y no dejar de pagar, contribuir y regalar a la dictadura cubana con tal de tener que su protección,
su software de manejo del Estado, de partido prácticamente único, sin instituciones, lo que es una dictadura perfecta en la práctica, y evidentemente sus servicios de seguridad e inteligencia, que son los que dominan y supervisan en el tema venezolano. Con un tema adicional de gravedad, que Maduro no es lo que era Castro. Castro era comunista, sí, ha llevado la pobreza a lo largo a Cuba, pero tenía un origen hasta cierto punto romántico, pues el de Sierra Maestra, el que derrocó a Fulgencio Batista. Me explico, eran otras connotaciones que hizo que mucha gente en América Latina, al principio de los 60, hasta Vargas Llosa y compañía, saludaran el proceso revolucionario y con los años condenaran el proceso totalitario, dictatorial y de pobreza. Entonces, hay que diferenciar que no es el mismo carisma y esa relación pueblo-líder, que en algo pueblo ha tenido Chávez y que evidentemente igual terminó mal. Acojo algo que decía Alfredo, uno de los temas que sorprenden a veces cuando uno ve los matices con ciertas cuestiones en nuestros propios países, es decir, que unos grupos de la oposición están afiliados a lo que es la Internacional Socialista, que es Internacional Socialdemócrata en la práctica. Quiero aclarar, como era la izquierda democrática aquí en el Ecuador con Rodrigo Borja, que siempre se reunió con Olaf Palme en Europa, es lo más normal del mundo, con Felipe González. Al día de hoy, la socialdemocracia europea no reconoce al gobierno de Maduro. La centroizquierda, la izquierda normal, la democracia cristiana, la socialdemocracia alemana no reconocen a Maduro. Ningún régimen democrático normal, porque esto supera la ideología, reconoce este modelo fallido, dictatorial, empobrecedor y fabricante de miseria que tiene Venezuela. Eso es importante aclararlo. ¿Qué le queda? Cuba, que ya superó cualquier cuestión ideológica, es la dictadura de la familia Castro y sus delegados. Rusia, que le apuesta a todo por un tema básicamente geopolítico, en base a estos discursos nacionalistas, que es uno de los pocos factores que mantienen a este grupo de gente que todavía tiene respaldo en Venezuela, que es el tema de la supuesta invasión, que el anti-yanqui, todo ese tipo de cosas, este falso nacionalismo que también tiene su mercado, pero también comprendemos que tiene su feudo. Pero para rematar su pregunta, que Cuba tiene una incidencia y negativa en Venezuela, no cabe la menor duda. Y creo también que es el padrino de ese aislamiento que tienen el gobernante venezolano. Porque a diferencia de Castro, que era muy bien recibido como diplomático en todas partes del mundo, pese a no concordar con sus prácticas. Recordemos el caso ecuatoriano. Febres Cordero, Borja, lo recibían a Fidel Castro con honores, sin ningún problema. Y así en el resto del mundo. Y así en el resto del mundo. En un respeto a la política, ni qué decir la política del Estado de México con respecto a Cuba, que siempre ha sido nunca condenarlo a meter en las Naciones Unidas ni en la OEA, por citar un ejemplo. Pero Maduro no llega ni siquiera a eso, es que no llega ni siquiera a Chávez. Recordemos que Chávez vino acá al Ecuador en el año 2002 a una cumbre de países de América Latina, cuya sede fue Guayaquil. Ahí lo pude ver. Fue condecorado por la alcaldía de Guayaquil, al igual que muchísimas presidentes, Ricardo Lagos, muchísima gente que vino acá. Obviamente que uno no concordaba con las posiciones del peor, habiendo sido un caudillo militar que protagonizó un golpe de Estado. Pero no era lo que terminó siendo y consolidándose a lo largo de los años, después del golpe que tuvo él y después de la crisis económica y lo que yo llamo el tutelaje comunista político cubano. Gracias, asambleísta. Irene, siguiendo con la línea sobre la política de los estados democráticos frente a Cuba, Enrique Capriles afirmó lo siguiente: hay gente en Venezuela que se fanatizó con Trump hasta perder la racionalidad, como si fuera un dios. El error más grande que se ha podido cometer, según Capriles, fue haber puesto la solución a la crisis venezolana en manos de Trump. Fue un juego interno para ganar en la Florida, usándolos a nosotros, los venezolanos, que estamos aquí adentro, dice Capriles. Desde tu perspectiva, ¿la nueva administración de Biden seguirá con el juego de Trump o cambiaría la estrategia? Tenemos a un candidato, tenemos a, bueno, ya un presidente y a un partido, en este caso demócrata, que sueña todavía con volver a ganar a Florida. Entonces, partiendo de ahí, sí se podría entender que Biden va a mantener la mano dura en cuestiones de sanciones económicas a Venezuela.
para volver a, digamos, a este Estado que por 2 elecciones consecutivas ha perdido, volverlo a enamorar de alguna forma. Así que veo posible que mantengan las sanciones económicas, no creo que vaya a sobrepasar su actuación ante eso, y lo que también considero que podría darse como esta posibilidad, veo a Biden más abierto a un proceso de negociación con el régimen que a Trump, definitivamente. Sin embargo, si le llega a significar mucho capital político, si está perdiendo mucho capital político, puede ser que mantenga la misma estrategia de no negociar incluso de la anterior administración. Al final del día todo dependerá en este caso de cómo hacer para mantener a este Estado y a estos votos en general y a la población estadounidense, con énfasis en Florida, recuperado para el Partido Demócrata. Gracias, Irene. Y esta pregunta es para todos nuestros panelistas. ¿Es Venezuela el espejo donde los países latinoamericanos próximos a celebrar elecciones deben mirarse? Empecemos con Alfredo. En el caso venezolano, los venezolanos no nacen con un pan debajo del brazo, sino con un barrilito de petróleo debajo del brazo. Pero eso en general es toda América Latina. Entonces, esa es la base del populismo, esa es la base del igualitarismo, esa es la base del Estado interventor, esa es la base del Estado poderoso, esa es la base de los ataques a la libertad y, por tanto, esa es la base del populismo. Yo creo que toda América Latina debiera verse en el espejo venezolano, porque aunque tiene sus propias características, sus propias fortalezas y debilidades, el modelo se fundamenta en los mismos valores y creencias latinoamericanas. Gracias, Alfredo. Para usted, asambleísta, ¿cómo está este espejo? El espejo del caso venezolano no es un caso aislado. Lo que pasa es que Venezuela lo vive extrapolado. Es la suma de todos los vicios antidemocráticos que han tenido muchísima pega en América Latina a lo largo de muchísimas décadas. El populismo rampante, el militarismo, la corrupción, la desinstitucionalización, la quiebra económica por políticas nefastas, la falta de partidos políticos fuertes. O sea, es la suma de todo eso llegado a grado sumo. Nosotros lo hemos tenido por partes. Nosotros en Ecuador vivimos una crisis económica terrible el año 83, pero tenemos un presidente demócrata. Pues. Tuvimos una crisis financiera que empobreció al Ecuador el año 99-2000 sin parangón, pero habían una mínima o precaria institucionalidad que sostenía que aquí no pase a mayores. El problema venezolano es que se junta todo porque el modelo, el proyecto político bolivariano, castrista, chavista, está configurado para eso. Y eso es lo que nosotros no podemos replicar. No podemos permitir que nuestros problemas, que de por sí son acuciantes y que son propios, lo económico, como el caso ecuatoriano, no necesitamos que nadie nos enseñe a quebrar, no se expanda. Tenemos que arreglar esos problemas. Y en la parte política, con sus instituciones, etcétera, no podemos permitirlo. Ya nosotros hemos tenido experiencias con temas de caudillos, a veces sin plata y a veces con plata, como fue el ejemplo del correísmo, que por eso es que tuvo réditos electorales, porque sin perjuicio que compartía muchas características con el venezolano, tuvo plata hasta el 2015, pues, y actuó con billetera y factores exógenos, había plata. Por eso es que no nos preocupaba ese autoritarismo, porque era un autoritarismo con barriga llena. También tenemos que ser autocríticos con lo que a nosotros nos sucedió para que no se repita. No necesitamos que nadie nos cuente. Nosotros sabemos cuáles son los problemas, cuáles son los orígenes. Ahorita que toda la América Latina, Ecuador en particular, vive un proceso gravísimo, económico, de pérdida de confianza, de pobreza, es obvio que miremos nuevamente el ejemplo venezolano. Pero la salida la tenemos nosotros mismos. Y no solamente es apelar
al dramático caso venezolano. Lo conozco de primera mano, he seguido, no de ahora por motivos electorales, hace muchos años el fenómeno chavista, he sido un crítico, he aprendido de la Mesa de la Unidad de Venezuela. Yo fui a Venezuela a aprender justamente este tema hace algunos años, fui expulsado de Venezuela sin haber emitido una sola declaración, solo por ser opositor en mi país, en Ecuador, de los socios del socialismo del siglo XXI. Valga la aclaración histórica, así que a mí también no me tienen que contar cómo es el modelo y cómo actúa la SEBIN, por así decir. Así que nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para, entre las diferencias democráticas que existen, saber que hay líneas que no podemos cruzar, porque el pueblo no lo merece, el pueblo no nos lo va a perdonar tampoco. Gracias, asambleísta. Irene. Una de las intervenciones de María Corina Machado que más a mí me ha llamado la atención fue no sobre la Venezuela actual, sino más que nada la Venezuela de Chávez. Y decía, cuando él estaba en su famoso discurso de las Naciones Unidas de huele a azufre, aquí estuvo el diablo, se persina, lo aplaudimos, muchos lo aplaudieron a este caudillo que tenía este discurso populista, tenían este caudillo ocurrido, entre comillas y demás. Entonces, a partir de eso, mi conclusión es, hay que verse en el espejo venezolano, sí, pero no necesariamente en qué situación está actualmente, sino cuáles son sus orígenes. ¿En qué momento? Porque después va a ser muy tarde para nosotros. El objetivo es ver cómo empieza y entender que al compartir una cultura tan similar, al ser todos primos hermanos, podemos ir en la misma transición. En otras palabras, es cuestión de verse cuando inicia y no cuando termina. Y lo que esperaría para Latinoamérica es que en algún momento tenga otro espejo en que mirarse, que nuestro discurso como región no sea lo mal que podríamos estar, sino un espejo aspiracional. ¿Y cuál sería ese? Quisiéramos llegar. ¿Y cuál sería esa parte, eso es lo que todavía teníamos que ver, porque uno podría decir, bien, escoge otro referente, pero si no conectas con ese otro referente, desde el inicio. Exacto, si no ves tu cultura reflejada en ese otro referente, es difícil poder hacer esa conexión. Entonces, creo que ahí está el desafío. Asambleísta, ¿usted algún referente? Durante muchos años vi con buenos ojos el proceso de la concertación en Chile, por ejemplo, cómo se unieron para democráticamente decirle no a la dictadura de Pinochet en el famoso plebiscito, y después se unieron, no todos eran iguales, la democracia cristiana no compartía todo con el socialismo, por ejemplo, de Bachelet y de Lagos, pero encontraron cosas en común, encontraron una vía democrática respetando la economía social de mercado, respetando las instituciones, por ejemplo, de salir adelante. Inclusive, después el presidente Piñera en su primer mandato, un hombre de formación, digamos, de centro-derecha, un empresario, pero con mucha conciencia social, no era todo el cuco que se imaginó de un regreso de los conservadores o la derecha tradicional chilena. Pues bien, eso que yo lo veo como un modelo, también generó problemas hace poco. Entonces, ojo, hay que enfocarnos en la gente. La mayoría de nuestro pueblo es un pueblo ávido de esperanza, empobrecido, con falta de educación, que puede ser fácil presa, obviamente, de estos cantos de sirena, de estos procesos populistas y caudillistas. Y ojo, me decía muy bien Irene, cuando se dicen ciertas cosas que se quieren escuchar, cuando se cae en el simplismo, hasta naciones desarrolladas caen en ese problema. Lo estamos viendo con Estados Unidos. Nunca nos pudimos imaginar que el Capitolio fuera asaltado. Pero lo peor, porque violencia siempre hay y siempre debe ser condenada, cuando la violencia es incitada desde el mismo poder político. Entonces, si a ellos les pasa, que es totalmente contrario al origen de los padres fundadores y que supera el tema de los republicanos y los demócratas, imagínense nosotros. Entonces siempre hay espejos positivos. El ejemplo español de los pactos de la Moncloa para hacer una democracia viva después del caudillismo franquista. Entonces siempre hay, pero entendamos también las características propias, las necesidades propias de nuestros pueblos. Gracias, asambleísta. Y para concluir, la pregunta clave, y es para usted, Alfredo, ¿Venezuela tiene una salida? Qué pregunta tan difícil, muy difícil. Si tú me, bueno, hoy no lo creo.
de verdad, siento que estamos entrampados en una situación de poder, de amenaza, de riesgo y de abandono de la esperanza y de la capacidad de articulación. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas por hacer que pueden mejorar la situación y cambiarla. Por ejemplo, yo creo que es importantísimo cambiar la narrativa. Es decir, nos han vendido unas creencias, un ideal de desarrollo, de justicia, etcétera, etcétera, que se ha revelado ser absolutamente mentiroso. Y yo creo que tenemos que construir un nuevo discurso, una nueva realidad a partir de esta experiencia que nos ha llevado al chavismo. Yo creo que hay que desmontar el mito de la riqueza fácil, de venida de Dios, que nos hace ser poderosos y redistributivos. Yo creo que es necesario, en el caso venezolano, la prioridad yo la pondría en la necesidad de articular la oposición. Es verdad que es muy diversa, es verdad que hay desde la izquierda hasta la derecha, es verdad que todo eso existe, pero yo creo que es necesario enfrentar al enemigo común a través de una fuerza común. Y eso supone una estrategia común, un liderazgo común y una línea de organización común. Yo creo que de esto debe aprender América Latina. Por ejemplo, el caso de Bolivia lo vimos recientemente. Gana Evo Morales otra vez las elecciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los anti-Evo Morales, cada quien aspiraba a su cuota de poder. Y la desorganización y atomización opositora permitió que Evo Morales regresara al poder. Yo creo que este caso es un ejemplo que vemos en Argentina, que vemos hasta en Ecuador también. Lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia, lo vemos en todas partes. Es decir, los demócratas todavía seguimos creyendo que estamos en 1970 y eso ya pasó. Estamos enfrentando un enemigo muy fuerte, muy poderoso, que necesariamente nos obliga a rearticular fuerzas. Gracias, Alfredo, por esa excelente conclusión y muchas gracias a todos nuestros invitados por sus aportaciones. Así llegamos al final de este programa Contrastes, una discusión muy necesaria para comprender los elementos que se confabulan para que un Estado se convierta en una frustración permanente. Hasta una próxima edición. Muy buenas noches.